Buenas tardes, soy la estudiante Pérez de la Cruz Magali de la Universidad Nacional de Jaén, de la carrera de Industrias Alimentarias, del curso de Microbiología, tercer ciclo. Hoy trataremos el tema de Ingeniería Genética y Biotecnología. Este tema aborda las técnicas básicas de la ingeniería genética, en concreto, las que se usan para clonar genes, modificar genes y expresarlos eficazmente en organismos hospedadores. Entre ellas tenemos los métodos de manipulación del ADN. Empezaremos considerando las herramientas básicas de ingeniería genética, que comprenden las enzimas de restricción, la separación de ácidos nucleicos por la electroforesis, la hibridación de ácidos nucleicos y amplificación del ADN y la clonación molecular. Enzimas de restricción y separación de los ácidos nucleicos. Todas las células contienen enzimas que puedan modificar la composición química del ADN. Una de las clases principales de esas enzimas las constituyen las endonucleasas de restricción o enzimas de restricción. Dichas enzimas reconocen secuencias de bases específicas del ADN y escinden el enlace fosfodiéster, ocasionando un corte de la cadena doble. Tenemos los mecanismos de acción de las enzimas de restricción. Las endonucleasas de restricción se dividen en tres clases principales: las enzimas de restricción de tipo 1 y tipo 3. Se unen al DNA en sus secuencias de reconocimiento, pero lo cortan a alguna distancia de aquellas. En cambio, las enzimas de restricción del tipo 2 se cortan el ADN en el interior de las secuencias de reconocimiento, lo que hace que este grupo de enzimas sea mucho más útil para la manipulación específica del ADN. La mayoría de las secuencias del ADN reconocidas por las enzimas de restricción del tipo 2 son repeticiones invertidas cortas entre 4 y 8 pares de bases. Tenemos la protección frente a la restricción. La función natural de las enzimas de restricción en la célula es proteger a la célula de la invasión del ADN foráneo, especialmente ADN virídico. Si un ADN foráneo entra en la célula, las enzimas de restricción lo destruirán. Sin embargo, una célula debe proteger su propio ADN de la destrucción inadvertida por sus propias enzimas de restricción. Esta protección se obtiene gracias a las enzimas modificadas. Cada enzima de restricción está acompañada por la enzima de modificación correspondiente, con la que tiene en común la misma secuencia de reconocimiento. Estas enzimas modifican químicamente nucleótidos específicos en las secuencias de reconocimiento de la restricción en el ADN de la propia célula. Las secuencias modificadas ya no pueden ser cortadas por las propias enzimas de restricción. Normalmente, la modificación consiste en la metilación de bases específicas dentro de la secuencia de reconocimiento, lo que impide que la endonucleasa de restricción se una a ella, como por ejemplo las secuencias reconocidas por las enzimas de restricción del ECORI y EcoREB. Se puede modificar por metilación de las dos adeninas más interiores. Tenemos la electroforesis en gel, separación de las moléculas del ADN. La electroforesis es una técnica que separa las moléculas cargadas que migran en un campo eléctrico. La velocidad de migración está determinada por la carga de la molécula y por su tamaño y su forma. En la electroforesis en gel, las moléculas se separan en un gel poroso. Los geles de agarasa, un polisacárido, se utiliza para separar fragmentos del ADN. Cuando se aplica una corriente eléctrica, los ácidos nucleicos se mueven por el gel hacia el electrodo positivo a causa de sus grupos fosfato cargados negativamente.
Transcurrido el tiempo suficiente para separar las moléculas del ADN, el gel se puede teñir con un campo compuesto que se une al ADN, como el bromuro de etidio, y el ADN emitirá fluorescencia bajo la radiación ultravioleta. También tenemos la hibridación de ácidos nucleicos. Cuando el ADN se desnaturaliza, las cadenas sencillas pueden formar moléculas bicatenarias con otras moléculas del ADN o ARN, monocatenarias mediante el apareamiento complementario de sus bases. Este fenómeno recibe el nombre de hibridación de los ácidos nucleicos o hibridación, y es muy utilizada para detectar características e identificar segmentos del ADN o ARN. Se divide en dos: transferencias Southern y North, y otros métodos de hibridación. En la transferencia Southern se hibridan sondas de secuencia conocidas con fragmentos del ADN diana que se han separado por electroforesis en gel. Por otra parte, cuando en gel hay ARN diana y la sonda para detectar la expresión de un gen es ADN o ARN, el procedimiento se llama transferencias Northern. En una transferencia Southern, los fragmentos del ADN de gel primero son desnaturalizados para generar cadenas monocatenarias que son transferidas a una membrana sintética. Aunque el ARN es ya monocatenario, se añade el gel, un agente desnaturalizante para impedir la formación de estructuras secundarias. A continuación, se expone la membrana a una sonda marcada. Si la sonda es complementaria de alguno de los fragmentos, se forman los híbridos y la sonda se une a la membrana en las ubicaciones de los fragmentos complementarios. El proceso de transferencia Northern es similar, excepto que en vez de las moléculas del ADN, en el gel se separan moléculas de ARN, que son transferidas a una membrana sintética donde son detectados una sonda. Esta técnica se usa frecuentemente para identificar ARN mensajero, derivado de genes específicos. La intensidad de una transferencia Northern nos da una estimación aproximada de la abundancia de RNA de un gen determinado y puede ser, por tanto, empleada para monotizar la transcripción. En otros métodos de hibridación, la hibridación se emplea con frecuencia para detectar la presencia de genes específicos en genomas que no han sido aún secuenciados, así como movimientos genéticos como los transportes. Para encontrar la posición específica en un genoma del gen que interesa, se puede clonar todo el ADN genómico. La hibridación en las colonias resultantes usando una sonda de ácido nucleico puede detectar el ADN recombinante en las colonias como se muestra. Este procedimiento emplea la técnica de la replicación en placa para obtener un duplicado de las placas madre en un filtro de membrana. Las células son lisadas sobre el filtro para liberar su ADN y se trata de un filtro que separa las dos cadenas del ADN y fijarlas en el filtro. La hibridación es también fundamento de la técnica de la hibridación fluorescente. Usando esta técnica se puede unir covalentemente a sondas de oligonucleótidos una variedad de señales fluorescentes diferentes para detectar secuencias específicas del ADN. La reacción en cadena de la polimerasa, PCR. Tenemos la PCR y polimerasas y aplicaciones de la PCR.
La reacción en cadena de la polimerasa es una esencia de replicación del ADN in vitro. La PCR puede copiar segmentos de ADN y hasta miles de millones de veces en un tubo de ensayo. Un proceso llamado amplificación genera grandes cantidades de genes específicos u otros segmentos de ADN. Para toda una serie de amplificaciones en biología molecular, la PCR utiliza la enzima DNA polimerasa que se copia moléculas de ADN de manera natural. La PCR y polimerasas. Debido a las altas temperaturas necesarias para desnaturalizar las copias de doble cadena de ADN in vitro, se utiliza una ADN polimerasa termoestable aislada de las bacterias termófila de fuentes termales, Thermus aquaticus. La ADN polimerasa de Thermus aquaticus, llamada polimerasa, es estable a un 95 grados centígrados y por tanto no se ve afectada por la base desnaturalizada utilizando en la PCR. La ADN polimerasa de Pyrococcus furiosus, un hipertomúfilo con una temperatura de crecimiento óptimo de 100 grados centígrados, se llama polimerasa PIFU y es aún más termoestable que la polimerasa TAT. En aplicaciones del PCR, la PCR es extremadamente valiosa para obtener ADN para la clonación de genes o con fines de secuenciación, porque el gen o los genes de interés se puede amplificar fácilmente si se conocen las secuencias de los que los flanquean. También se utiliza rutinariamente un estudio comparativo o filogenéticos para amplificar genes de diversas procedencias. Pasamos a los fundamentos de clonación molecular. Tenemos el resumen de las etapas de clonación, cómo encontrar el clon correcto y detección de genes foráneos expresados en el hospedador y clonación. En el resumen de etapas de clonación genética, tenemos 3 puntos. El aislamiento y fragmentación del ADN de origen. El ADN de origen puede ser ADN genómico total de un organismo de interés, de ADN sintetizado a partir de un molde de ARN por la transcriptasa inversa, uno o más genes amplificados por la reacción en cadena polimerasa, o incluso un ADN sintetizado completamente in vitro en laboratorio. El paso 2, o la fase 2, es la inserción del fragmento del ADN en vector de clonación. Los vectores de clonación son elementos genéticos pequeños que se replican independientemente que se pueden utilizar para transportar y replicar segmentos de clonación ADN. La mayoría de los vectores son plásmidos o virus diseñados normalmente para permitir la inserción in vitro del ADN foráneo en un sitio de restricción que corta al vector sin afectar a su replicación. Y la tercera fase es la introducción del ADN clonado en un organismo hospedador. Las moléculas del ADN recombinante obtenidos in vitro se introducen en organismos hospedadores adecuados donde se pueden replicar. La transformación se usa a menudo para introducir el ADN recombinante en las células. En la práctica, a menudo esto produce una mezcla de variantes recombinantes. Algunas células contienen el gen de interés clonado, mientras que otras células contienen otros genes clonados del mismo ADN original. ¿Cómo encontrar el clon correcto? La ingeniería genética usualmente comienza clonando un gen de interés, pero primero es necesario identificar la colonia hospedadora que contiene el clon correcto. Se puede aislar
células hospedadoras que contengan un plásmido vector mediante la selección y un marcador del vector, como la resistencia a antibióticos, de forma que solo estas células forman colonias. La detección de genes foráneos expresados en el hospedador de clonación. Si el gen foráneo se expresa en el hospedador de clonación, se puede realizar un cifrado encontrar la proteína que codifica. Para que eso funcione, el hospedador no debe producir por sí mismo la proteína de estudio. La selección de células que contienen genes clonados es relativamente sencilla siempre que el producto de la expresión de estos genes sea fácil de detectar. Los anticuerpos se pueden utilizar para detectar una proteína de interés. Pasamos a los métodos moleculares de mutagénesis. Como ya hemos ido viendo, los mutagenos convencionales introducen mutaciones al azar en el organismo intacto. En cambio, la mutagénesis in vitro, más conocida como mutagénesis dirigida, utiliza el ADN sintético y técnicas de clonación del ADN para introducir mutaciones en genes en sitios concretos. Tenemos la síntesis del DNA o ADN, que se puede sintetizar artificialmente fragmentos del ADN para usarlos como cebadores o sondas para la reacción en cadena de la polimerasa, la hibridación de ácidos nucleicos o para obtener mutaciones de interés en ubicaciones específicas dentro de un gen o regiones reguladoras. La mutagénesis dirigida. La mutagénesis dirigida es una herramienta potente que permite cambiar cualquier par de bases de un gen concreto, de modo que tienen muchas aplicaciones en genética. En las aplicaciones de la mutagénesis dirigida se puede utilizar mediante las actividades de las proteínas que contienen sustituciones conocidas de aminoácidos. Mutagénesis por inserción, un casete o interrupción génica. Para hacer cambios en el ADN mayores que unos pocos pares de bases o para reemplazar fragmentos de un gen de interés, se pueden usar fragmentos sintéticos llamados casetes de ADN o cartuchos para mutar el ADN, un proceso conocido como mutagénesis por inserción de casete. Tenemos las fusiones genéticas y genes reporteros. Los genes reporteros. La propiedad fundamental de un gen reportero es que codifica una proteína fácil de detectar y ensayar. Los genes reporteros se utilizan en una gran variedad de experimentos y se puede usar para indicar la presencia o ausencia de un elemento genético particular, como un plásmido o un ADN insertado en un vector. Fusiones de genes. Es posible realizar construcciones formadas por segmentos de dos grandes diferencias. Esas construcciones se conocen con el nombre de fusiones de genes. Existen dos tipos diferentes de fusiones de genes, fusiones de operón y fusiones de proteínas. Pasamos a la clonación genética. En esta incluye los plásmidos como vectores de clonación y se dividen en tres. Un ejemplo de vector de clonación de plásmido PUC19. El plásmido se obtuvo en varias etapas a partir del plásmido codificador de toxina, mediante la eliminación de los genes de colicina y la inserción de los genes de resistencia a la ampicilina y de un sistema de seguimiento basado en color blanco-azul. La clonación genética en vectores plásmidos. El uso de vectores plásmidos como el PUC9 en clonación genética se muestra en la que se ha escogido una enzima de restricción adecuada con un sitio de corte en el MCS. Tanto el vector como el ADN foráneo que se va a clonar son cortados por enzimas. Otros vectores plásmidos
Se han desarrollado muchos vectores posteriores que tienen algunas características similares a la del PUCI9. Por ejemplo, algunos vectores que se han desarrollado especialmente para clonar productos de ADN sintetizados por la polimerasa mediante un PCR. Tenemos hospedadores de los vectores de clonación, hospedadores procariotas y hospedadores eucariotas. Aunque la mayor parte de las clonaciones moleculares se han realizado en Escherichia coli, este hospedador presenta algunos inconvenientes, aunque el Escherichia coli es una elección excelente para los trabajos iniciales de clonación, resulta problemático como hospedador de expresión, ya que se encuentra en el intestino humano y algunas cepas de tipo salvaje podrían ser patogénicas. No obstante, se han diseñado algunas cepas modificadas de Escherichia coli, especialmente a efectos de clonación, de modo que sigue siendo el organismo preferido para la mayor parte de clonaciones moleculares. En los hospedadores eucariotas, la clonación en microorganismos eucariotas se han centrado en la levadura Saccharomyces cerevisiae. Para esta levadura se han desarrollado plasmidos vectores y cromosomas artificiales. Una ventaja importante de las células eucariotas como hospedadoras de los vectores de clonación es que ya poseen los sistemas complejos de procesamiento del ARN y etapas post-transcripcionales necesarias para la producción de proteínas eucariotas. Los vectores lanzadera y vectores de expresión. Tenemos vectores lanzadera, los vectores que pueden replicarse y mantenerse estables en dos organismos hospedadores no relacionados entre sí se llaman vectores lanzadera. Los vectores de expresión, diseñados para permitir al investigador controlar la expresión, transcripción y traducción de los genes clonados. Regulación de la transcripción de los vectores de expresión. La regulación de la transcripción por una proteína represora es una forma útil de controlar un gen clonado. Un represor fuerte puede bloquear completamente la síntesis de las proteínas que están bajo su control uniéndose al operador. Traducción del gen clonado. Los vectores de expresión también deben diseñarse para asegurar que el ARN producido se traduzca de manera que el ARN producido se traduzca de manera eficaz. La regulación de la expresión con los elementos de control del bacteriófago T7. En algunos casos, el sistema de control transcripcional puede no ser en absoluto una parte normal del hospedador. Un ejemplo de ello es el uso del promotor bacteriófago T7 y la ARN polimerasa T7 para regular la expresión génica. Otros vectores de clonación, los cromosomas artificiales. Los vectores que contienen entre 2 y 7 kilobase de ADN clonados son adecuados para elaborar bibliotecas génicas para la secuenciación de genomas procariotos. Los vectores del fago LAMPA se pueden contener 20 kilobase o más, también se utilizan mucho en proyectos de genómica. Cuanto mayor sea el tamaño del genoma que se desea secuenciar, mayor será el número de clones necesarios para obtener una secuencia completa. El plasmido F, que se encuentra naturalmente en el Escherichia coli, cuenta con 92,2 kilobase del ADN que se conocen derivados llamados plasmido F, que pueden contener grandes cantidades del ADN cromosómico. Y por último pasamos a los productos de microorganismos modificados genéticamente. Entre esas están la expresión de genes de mamíferos en bacterias. Tenemos la clonación del gen a partir del ARN mensajero, el cual nos habla del método habitual para obtener un gen eucariótico sin intrones, consiste en clonarlo a partir del ADN mensajero o ARN.
Obtención del gen a través de la proteína. El conocimiento de la secuencia de un ARN mensajero permite la producción del ADN para fines de clonación. En algunos casos, sin embargo, solo se conoce la secuencia de aminoácidos de la proteína de interés. Tenemos el plegado y estabilidad de las proteínas. La síntesis de una proteína es un nuevo hospedador que va acompañado de problemas adicionales, como por ejemplo, algunas proteínas son susceptibles de degradación por parte de proteasas intracelulares, por lo que pueden destruir antes de ser aisladas. Fusión de proteínas para mejorar su purificación. La purificación de proteínas se puede simplificar si la proteína de gen clonado se fabrica como una proteína de fusión con una proteína portadora codificada por el vector. Tenemos la samotropina y otras proteínas de los mamíferos. En estas están la somatropina y otras proteínas de mamíferos. La somatropina está constituida por un único pelipéptido codificado por un solo gen y la ausencia de esta hormona en el cuerpo causa enanismo hereditario. En otras proteínas, la ingeniería genética también produce muchas otras proteínas de mamíferos, entre ellas un surtido de hormonas y más factores de coagulación y pueden tratarse fácilmente con factores de coagulación obtenidos microbiológicamente. Organismos transgénicos y agricultura y acuicultura. En estas están el plásmido TI y las plantas transgénicas, que puede usarse para transferir ADN directamente a las células de algunas plantas. Tenemos las plantas resistentes a los insectos y a los herbicidas. En esas principales áreas de investigación en la mejora genética de las plantas comprenden las resistencias a los herbicidas, a los insectos y a las enfermedades microbianas, así como la mejora de calidad de producto. Tenemos la resistencia a los insectos, las toxinas BT. Usando técnicas de ingeniería genética se han obtenido plantas transgénicas resistentes al daño provocado por algunos insectos. Tenemos los peces transgénicos. La ingeniería genética emplea la microinyección para introducir genes clonados en nuevos fecundados. Este ADN foráneo se incorpora después de los genomas de los huevos por recombinación genética. Tenemos las vacunas obtenidas por ingeniería genética. Son vacunas recombinantes, la cual puede utilizarse en el desarrollo de vacunas mediante la modificación del propio patógeno. Por ejemplo, que pueden eliminar genes de un virus o bacterias patógenas que codifican factores de virulencia para dejar aquellos que contengan productos que inducen una respuesta inmunitaria. Esta técnica da lugar a una vacuna recombinante. Las vacunas de subunidades puede contener solo una o dos proteínas específicas de un organismo patógeno. En el caso de los virus, suelen emplear proteínas de la cubierta, puesto que normalmente son muy inmunógenas. Tenemos la prospección de genomas. Tenemos aquí la minería de genes ambientales, el cual es el proceso mediante el cual aíslan genes nuevos potencialmente útiles procedentes de medio ambiente, sin haber cultivado previamente los organismos que los contienen. Está la minería de genes dirigida, que también es la metogenómica, se puede utilizar para el librato directo de enzimas con determinadas propiedades. Y por último, tenemos la ingeniería genética de las vías metabólicas y la biología sintética. La ingeniería genética de las vías metabólicas la modifica genéticamente de rutas metabólicas, que es el proceso por el cual se obtiene una ruta metabólica nueva mejorada mediante el uso de genes de uno o más organismos. Y la biología sintética se refiere al uso de la ingeniería genética para crear nuevos sistemas biológicos a partir de partes biológicas que suelen proceder de diferentes organismos. Eso sería todo, docente. Muchas gracias.